Antes de su muerte, Teresa reveló un inquietante secreto que capturó la imaginación del público como ningún otro. Afirmó que el mayor destructor de la paz es el llanto del inocente feto. La Madre Teresa, símbolo de compasión, amor y misericordia, nunca será olvidada en la historia. Ella creó un legado que durará generaciones. Sin embargo, detrás de sus actos desinteresados, había un oscuro secreto que atormentaba su alma. Sin duda, ella fue la persona más desinteresada que he conocido. No puedo creer que haya alguien en el mundo que no crea en Dios. A pesar de haber sido honrada como santa durante su vida, hubo rumores de que oscuros planes la rodeaban constantemente. Antes de morir, hizo una revelación que dejó a todos perplejos y sacudió los cimientos de su legado. Fue un pasado oscuro, un pecado oculto o una verdad tan poderosa que nadie quería afrontarla. Exploremos las revelaciones número 1 de la Madre Teresa. Santa Teresa de Calcuta, a partir de 2016, tenía una imagen compleja y multifacética. Fue ampliamente admirada por su labor caritativa, que le valió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir la pobreza y el sufrimiento, que eran vistos como amenazas a la paz. A lo largo de su vida, recibió numerosos premios y títulos honoríficos, y con frecuencia se la clasifica entre las personas más admiradas del mundo. Muchos católicos la tienen en alta estima, considerándola una santa y buscando su intercesión. Sin embargo, además de los elogios, la Madre Teresa también enfrentó críticas. Algunos cuestionaron la calidad de la atención médica brindada por su organización, afirmaron que los bautismos en el lecho de muerte eran forzados y la acusaron de tener conexiones con el colonialismo, el racismo y figuras públicas turbias. Pero antes de morir, finalmente rompió su silencio y reveló un secreto aterrador. La Madre Teresa nació como Angece Gotse Bojaxiu el 26 de agosto de 1910 en Skopje, entonces parte del Imperio Otomano. Fue bautizada al día siguiente y luego consideró que el 27 de agosto era su verdadero cumpleaños. Era la hija menor de Nikoye y Dranafile Bojaxiu. Su padre, que participaba en la política comunal albanesa, murió en 1919 cuando ella tenía 8 años. Desde temprana edad, desarrolló una profunda fascinación por las historias de los misioneros y su servicio desinteresado en Bengala. A los 12 años ya había decidido que quería ser monja. Esta determinación inquebrantable se intensificó el 15 de agosto de 1928, cuando se arrodilló en oración en el santuario de la Virgen Negra de Letnice, un lugar que visitaba con frecuencia en sus peregrinaciones. A los 18 años, en 1928, dejó su casa y se dispuso a unirse a las Hermanas de Loreto en el monasterio de Loreto en Rathfarnham, Irlanda. Su objetivo era aprender inglés, el idioma utilizado para instruir a las monjas. Las Hermanas de Loreto en la India fueron su destino final, donde soñaba con ser misionera. Desafortunadamente, nunca volvió a ver a su madre ni a su hermana, ya que su familia vivió en Skopje hasta 1934, trasladándose a Tirana en 1929. Cuando finalmente llegó a la India, comenzó su noviciado en Darjeeling, un pequeño pueblo rodeado por las majestuosas montañas del Himalaya. Allí aprendió bengalí y comenzó a enseñar en el Colegio Santa Teresa, cercano a su convento. El 24 de mayo de 1931 hizo sus primeros votos religiosos, inspirada en Santa Teresa de Lisieux, patrona de los misioneros. Adoptó el nombre de Teresa, pero para evitar confusión con otra monja con el mismo nombre, eligió la ortografía española Teresa. Su misión como Madre Teresa se hizo realidad cuando tomó sus votos solemnes el 14 de mayo de 1937, mientras trabajaba como maestra en el Colegio Monástico de Loreto, en Calcuta, recibiendo el título de madre. Siguiendo la tradición de las Hermanas de Loreto, dedicó casi 2 décadas a la escuela y fue nombrada directora en 1944. Aunque disfrutaba enseñando, comenzó a sentirse cada vez más incómoda por la pobreza en Calcuta.
La hambruna de Bengala de 1943 y la violencia del Día de Acción Directa de agosto de 1946 aumentaron su deseo de ayudar a los necesitados. Durante un viaje en tren a Darjeeling en 1946, la Madre Teresa sintió un fuerte llamado interior a servir a los pobres de la India para Jesús. Esta vocación la llevó a buscar y obtener permiso para dejar la escuela en 1950. Fundó las Misioneras de la Caridad, adoptando un sari blanco con 2 bordes azules como vestimenta de la orden. El 10 de septiembre de 1946, durante su retiro anual en el convento de Loreto en Darjeeling, Teresa vivió una experiencia profunda, que más tarde describió como una llamada dentro de una vocación. Se sintió impulsada a dejar el convento y ayudar a los pobres viviendo entre ellos. El llamado fue visto como una orden divina, una que no podía ignorar sin traicionar su fe. Joseph Langford, fundador de los sacerdotes parroquiales misioneros de la caridad, señaló aunque, sin que muchos lo supieran, la hermana Teresa se transformó en la Madre Teresa. En 1948, emprendió su misión con los pobres, abandonando su atuendo tradicional de Loreto por un sencillo sari de algodón blanco adornado con un borde azul indio, y emprendió una formación médica. La Madre Teresa estuvo acompañada por un grupo de nuevos mineros que sentaron las bases de una nueva comunidad religiosa destinada a ayudar a los más pobres entre los pobres. Sus esfuerzos pronto llamaron la atención de los funcionarios indios, incluido el primer ministro. El 7 de octubre de 1950, la Madre Teresa obtuvo la aprobación del Vaticano para Congregación Diocesana, que más tarde se convertiría en las Misioneras de la Caridad. En sus propias palabras, esta congregación cuidaría de los hambrientos, los desnudos, los sin hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, todas aquellas personas que se sienten no deseadas, no amadas, abandonadas por la sociedad, personas que se han convertido en una carga para la sociedad y son rechazadas por todos. La compasión de la Madre Teresa no se detuvo allí. Abrió su primer hospicio en 1952 con la ayuda del personal. Calcuta transformó un templo hindú abandonado en un hogar Kagat para moribundos que se puso a disposición de los pobres de forma gratuita. El hospicio fue posteriormente rebautizado como Kagat, la Casa del Corazón Puro. Los ingresados en el centro recibían atención médica y se les permitía morir con dignidad, siguiendo sus respectivas creencias religiosas. Texto en portugués coloquial y auténtico. La Madre Teresa describió el sacramento de la extremaunción como un hermoso pasaje donde las personas que vivían en extrema pobreza pudieron dejar este mundo con amor y compasión. También estableció un refugio específicamente para personas con lepra, llamado Santin Nagar, o Ciudad de la Paz. La organización fundada por la Madre Teresa estableció clínicas de lepra en Calcuta, brindando atención médica, curación y comida a los enfermos. Los casos requeridos aumentaron. Cuando las Hermanas de la Caridad notaron el creciente número de niños sin hogar en 1955, comenzaron a acogerlos. Fue entonces cuando la Madre Teresa abrió Nirmala Sisu Bhavan, un hogar infantil del Inmaculado Corazón para huérfanos y jóvenes sin hogar. La congregación comenzó a recibir más reclutas y donaciones, lo que le permitió abrir hospitales, orfanatos y colonias de leprosos en toda la India en la década de 1960. Posteriormente, la Madre Teresa expandió la congregación a nivel internacional, abriendo un hogar en Venezuela. En 1965, con 5 miembros, comenzaron a abrir casas en Italia, Roma, Tanzania y Austria. En 1968 y durante toda la década de 1970, la congregación comenzó a abrir hogares y fundaciones en los Estados Unidos y en varios países de Asia, África y Europa. Además, en 1963 se establecieron los Hermanos de las Misioneras de la Caridad, seguidos de una rama contemplativa de las Hermanas en 1976. La Madre Teresa dio la bienvenida a católicos, no católicos y colaboradores, incluidos los enfermos, los que sufrían y los misioneros laicos. En 1981,
la Madre Teresa fundó el movimiento sacerdotal Corpus Christi, respondiendo a solicitudes de varios sacerdotes. En asociación con Joseph Langford, fundó los Padres Misioneros de la Caridad en 1984, con el objetivo de unir los propósitos vocacionales de las misioneras de la caridad con los recursos del sacerdocio. En 1997, la Congregación de Calcuta había crecido de 13 miembros a más de 4.000 hermanas, que prestaban servicio en orfanatos, hospicios para pacientes con SIDA y centros caritativos en todo el mundo. Siempre dedicadas a ayudar a refugiados, ancianos, discapacitados, alcohólicos, personas sin hogar y víctimas de desastres naturales, epidemias y hambrunas. En 2007 las misioneras de la caridad contaban con alrededor de 450 hermanos y 5.000 hermanas en todo el mundo, operando 600 misiones, escuelas y refugios en 120 países. La Madre Teresa, conocida por su caridad sin límites, siempre se identificó de varias maneras. Albanesa de sangre, india de ciudadanía y monja católica de fe, aunque trabajó principalmente en la India. Ocasionalmente viajó al extranjero por causas humanitarias. En 1971 viajó a Belfast, en una época de agitación, acompañada de 4 de sus hermanas. Se dice que enfrentó la presión de clérigos de alto rango que sentían que el trabajo misionero debería realizarse en otros lugares. A pesar de la cálida bienvenida y el apoyo local que recibieron, la Madre Teresa y sus hermanas abandonaron abruptamente la ciudad en 1973. Podría ser que hubiera algún secreto detrás de su partida, o podría ser que la Madre Teresa vio algo que la hizo decidir irse en lugar de hacerlo. Permanecer. Mientras observamos, descubramos que Erin tiene un talento increíble para el diseño y su atención al detalle es realmente inspiradora. Su minuciosidad y sensibilidad artística son las que confieren al programa un fuerte atractivo estético, desde la cuidadosa elección de paletas de colores que armonizan perfectamente con el contexto histórico de cada casa, hasta la selección de las mejores piezas de decoración. Erin logra incorporar sin esfuerzo su estilo distintivo en cada proyecto, dando como resultado una combinación armoniosa de encanto atemporal y elementos contemporáneos. Al crear espacios visualmente impresionantes y profundamente arraigados en la historia, Erin y Ben, con sus habilidades complementarias y su pasión compartida por crear entornos hermosos y funcionales, forman un dúo inmejorable. Su colaboración en el programa Hometown no solo trajo alegría e inspiración a sus espectadores, sino que también revitalizó a comunidades enteras. En 1991, la Madre Teresa visitó a las víctimas de la radiación en Chernóbil y a las víctimas del terremoto en Armenia, haciendo su primera visita a Albania. En 1996 fundó una casa para los hermanos misioneros de la caridad en Tirana. En ese momento, las misioneras de la caridad operaban 517 misiones en más de 100 países. El número de hermanas en la misión de Charity ha aumentado de 12 a miles, sirviendo a los más pobres entre los pobres en 450 centros en todo el mundo. El primer hogar de las misioneras de la caridad en Estados Unidos se estableció en el área del sur del Bronx en la ciudad de Nueva York, y para 1984 la congregación contaba con 19 establecimientos en todo el país. Buscando consuelo, la conexión de consuelo con Jesucristo, su santo rostro y su corazón, se manifestó en la oración y la contemplación silenciosa. Sin embargo, en privado, la Madre Teresa quedó con dudas y dificultades con sus implicaciones religiosas durante casi 5 décadas. Hasta el final de su vida expresó abiertamente la profunda incertidumbre sobre la existencia de Dios y la angustia causada por la falta de fe. ¿Significa esto que la Madre Teresa no estaba cerca de Dios? Otro secreto está a punto de ser revelado. Esta experiencia de seguridad espiritual se describe por un sentimiento de vacío que no era exclusivo de la Madre Teresa. Otros santos, incluida Teresa de Lisieux, también tuvieron experiencias similares. James Langford afirma que estas dudas eran comunes y no impedirían su canonización. Después de una década de incertidumbre,
La Madre Teresa experimentó brevemente una fe renovada tras la muerte del Papa Pío XII en 1958, durante una misa de requiem en la que oró por él. Se sintió aliviada del largo vacío de su sufrimiento, pero este alivio duró poco ya que su seguridad espiritual regresó unas semanas después. Durante 66 años, la Madre Teresa escribió numerosas cartas a sus confesores y superiores, especialmente al arzobispo de Calcuta y a la sacerdote jesuita Celeste Van Exem, quien fue su consejera espiritual desde los inicios de las misioneras de la caridad. Pidió que estas cartas fueran destruidas, temiendo que desviaran la atención de ella y se centraran en Jesús. Sin embargo, todas estas cartas se pueden encontrar en el libro Madre Teresa, Ven y sé mi luz. En los textos, la Madre Teresa habla con su amigo Michael van der Peet sobre cómo Jesús la ama, pero cómo ella se siente abrumada por el silencio y el vacío. Ella busca, pero no puede ver, oye, pero no puede oír, ora, pero las palabras no salen. En una de las cartas le pide a Michael que ore por ella para que pueda entregarse completamente a Jesús. En la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, menciona 3 veces a la Madre Teresa, usando su vida como ejemplo para mostrar que orar a Dios no nos impide ayudar a los demás. De hecho, es una fuente de nuestro amor y servicio. La propia Madre Teresa dijo que orar y leer libros espirituales nos ayuda a crecer en nuestra capacidad de orar. Aunque la orden de la Madre Teresa no formaba parte de las órdenes franciscanas, ella admiraba a Francisco de Asís y su espiritualidad tuvo un gran impacto en ella. Las Hermanas de la Caridad recitan cada mañana durante la misa la oración de San Francisco como gesto de agradecimiento. Después de la comunión, tu compromiso con el ministerio y tus votos comparten muchas similitudes. San Francisco concedía gran importancia a la pobreza, la castidad y la obediencia. La Madre Teresa dedicó una parte importante de su vida a servir a los pobres, especialmente a los afectados por la lepra. Este es solo el comienzo. Ha recibido varios premios y reconocimientos como el pasaporte diplomático del gobierno indio, el Padma Shri en 1962 y el premio Jawaharlal Nehru al Entendimiento Internacional en 1969. Además, también ha recibido otros prestigiosos reconocimientos de la India, incluidos el Bharat Ratna, el premio civil más importante de la India, en 1980. Navin Chopra escribió su biografía oficial, publicada en 1992, curiosamente en Calcuta. Algunos hindúes la adoran como una diosa en honor a su centenario. El gobierno indio introdujo una moneda especial de 5 rupias el 28 de agosto de 2010. Este valor era significativo, ya que representaba los fondos que tenía la Madre Teresa cuando llegó por primera vez a la India. La presidenta Pratibha Patil reconoció el impacto de la Madre Teresa y declaró que ella y las misioneras de la caridad eran un faro de esperanza para diversos grupos marginados, como los ancianos abandonados, los desempleados, los enfermos terminales y los abandonados por sus familias. Los esfuerzos de la Madre Teresa fueron reconocidos internacionalmente cuando recibió el premio Ramón Magsaysay para la paz y la comprensión internacional en 1962. La mención del premio elogió su dedicación compasiva a las personas empobrecidas de una tierra extranjera, lo que condujo a la creación de una nueva era de caridad. En los años 70, la Madre Teresa ya era mundialmente famosa. Todo comenzó con un documental de la BBC realizado por Malcolm Muggeridge en 1969, llamado Algo hermoso para Dios. Después de eso, en 1971, publicaron un libro con el mismo nombre. Muggeridge, que en ese momento estaba en un viaje espiritual, enfrentó dificultades con la iluminación mientras filmaba en la casa de la Madre Teresa. Al principio pensé que las imágenes capturadas serían inutilizables debido a las condiciones de mayor iluminación. Sin embargo, para su sorpresa, cuando el material fue revisado en Inglaterra, resultó estar bien iluminado. Algunos atribuyeron esto a una luz divina milagrosa de Teresa,
mientras que otros miembros del equipo creyeron que se debía a una película nueva y muy sensible de Kodak. Posteriormente, la mujer se convirtió al catolicismo, profundizando aún más su conexión con la Madre Teresa. Durante este tiempo, la Madre Teresa ganó el reconocimiento y la admiración de la comunidad católica. En 1971, el Papa Pablo VI otorgó el primer premio de la Paz Juan XXIII, en reconocimiento a su dedicación al servicio de los pobres y su incansable lucha por la paz. En 1976 también recibió el premio Pax Interis. Después de su muerte, el proceso de canonización de la Madre Teresa avanzó rápidamente y recibió elogios no solo de las instituciones religiosas, sino también de todo el mundo. En 1982, la Madre Teresa fue nombrada compañera honoraria de la Orden de Australia por su excepcional servicio a la comunidad australiana y a la humanidad en general. El Reino Unido y los Estados Unidos también se han honrado mutuamente con importantes premios, que culminaron con la prestigiosa Orden del Mérito en 1983. El 16 de noviembre de 1996 recibió la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos. Su Albania natal recibió el honor de oro de la nación en 1994. Sin embargo, la accesibilidad de este premio, así como de la Legión de Honor haitiana, ha causado controversia. La Madre Teresa criticó su aparente apoyo a figuras como los Duvalier y empresarios corruptos como Charles Keating y Robert Maxwell, e incluso escribió una carta al juez pidiendo clemencia para Keating. También recibió títulos honoríficos de universidades de la India y Occidente y recibió el premio Balzan en 1978 por sus esfuerzos en la promoción de la humanidad, la paz y la hermandad. En 1975 visitó la Universidad de Scranton, Pensilvania, y en 1976 recibió la medalla La Estorta de manos del rector de la universidad. Durante una charla, animé a la audiencia a ayudar a los pobres en sus propias comunidades, destacando que las personas empobrecidas pueden ayudarnos a crecer espiritualmente al representar a Cristo a través del sufrimiento. En agosto de 1987, recibió un doctorado honorario y habló ante más de 4.000 estudiantes y miembros de la diócesis de Scranton, enfatizando la importancia de realizar pequeños actos con gran amor. La Madre Teresa ha estado constantemente clasificada entre las 10 mujeres más admiradas en la encuesta anual de Gallup, ocupando el primer lugar varias veces durante las décadas de 1980 y 1990. En 1999, fue reconocida como la persona más admirada del siglo XX por Gallup, superando a todos los demás competidores. Su popularidad fue apoyada por varios grupos demográficos, aunque también enfrentó críticas. Las opiniones indias sobre la Madre Teresa no son siempre positivas. Arup Chatterjee, un médico de Calcuta, dijo que nunca vio a ninguna monja misionera de la caridad en los barrios marginales durante su extensa investigación, que incluyó más de 100 entrevistas. Acusó a la Madre Teresa de promover un culto al sufrimiento y presentar una imagen distorsionada y negativa de Calcuta. Durante su mandato como alcalde de Calcuta, 2005 a 2010, Vikas Ranjan Bhattacharya expresó su creencia de que la Madre Teresa no tuvo un impacto significativo en la población empobrecida de la ciudad y la criticó por glorificar la enfermedad en lugar de brindar el tratamiento adecuado. Sin embargo, incluso con estas críticas, el partido político hindú de derecha Bharatiya Janata acogió con agrado sus contribuciones y envidió a un representante en su funeral. El Vishwa Hindu Parishad, por su parte, se opuso a la decisión del gobierno de ofrecer un funeral de Estado a la Madre Teresa, alegando que era más leal a la Iglesia que al trabajo social y acusándola de favorecer a los cristianos y de realizar bautismos secretos en terminales. Pacientes. Sin embargo, la revista india Frontline desmintió estas acusaciones como completamente falsas, destacando que no afectaron la percepción de las contribuciones de la Madre Teresa, especialmente en Calcuta, donde fue elogiada por su compasión desinteresada. La Madre Teresa también ha recibido críticas por su postura pública contra el aborto y su afirmación de ser apolítica.
En febrero de 2015, Mohan Bhagwat, líder de la organización hindú de derecha rastrilla Svayam Sevak Sangh, sugirió que la intención de la Madre Teresa era convertir al cristianismo a las personas a las que servía. En la década de 1980, sufrió un infarto en Roma mientras visitaba al Papa Juan Pablo II y, tras un segundo ataque en 1989, le implantaron un marcapasos. En 1991, después de contraer neumonía en México, la Madre Teresa tuvo más problemas cardíacos. Aunque renunció como líder de las misioneras de la caridad, las hermanas de la congregación votaron en secreto para que ella permaneciera y ella se comprometió a continuar. En abril de 1996, la Madre Teresa se cayó y se cortó la clavícula, y 4 meses después le diagnosticaron malaria e insuficiencia cardíaca. A pesar de haber sido operado del corazón, su salud continúa deteriorándose. El arzobispo de Calcuta, Henry Sebastián de Souza, solicita que un sacerdote realice un exorcismo con su consentimiento, creyendo que estaba siendo atacada por el diablo. El 13 de marzo de 1997, la Madre Teresa renunció como jefa de las misioneras de la caridad y murió el 5 de septiembre de 1997. Su cuerpo fue exhibido en un ataúd abierto en la iglesia de Santo Tomás en Calcuta durante una semana antes del funeral. El gobierno indio expresó su gratitud por el servicio a los pobres y necesitados con todas las opiniones y especificaciones de un funeral de Estado. Durante la ceremonia, el cardenal secretario de Estado Ángelo Sodano, en representación del Papa, pronunció un emotivo discurso. La noticia de la muerte de la Madre Teresa fue recibida con tristeza tanto por las comunidades laicas como por las religiosas. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, la describió como una persona extraordinaria que dedicó su vida a causas nobles, elogió su compromiso inquebrantable con el cuidado de los pobres, los enfermos y los excluidos, considerándola un brillante ejemplo de virtud para una humanidad. El exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, dijo que la Madre Teresa personificaba el espíritu de las Naciones Unidas y representaba la paz en el mundo. El Vaticano presentó como un milagro la curación de un tumor en el abdomen de Mónica Besra, una mujer india, ante la aplicación de un relicario que contenía la imagen de Teresa, del que Besra afirmó que surgió un rayo de luz que curó su tumor. Aunque el personal médico y su esposo dijeron que el tumor fue eliminado con tratamiento médico, se reconoció el milagro. En diciembre de 2015, el Papa Francisco fue testigo de un segundo milagro atribuido a la Madre Teresa, relacionado con la curación de un brasileño con múltiples elecciones en 2008. Después de una exhaustiva investigación, la Congregación para las Causas de los Santos emitió un decreto liberando el milagro, que permitió su canonización. La Madre Teresa fue beatificada en 2003 y posteriormente canonizada como santa en 2016 debido a estos reconocidos milagros. El 4 de septiembre de 2016, el Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa en una gran ceremonia en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, a la que asistieron decenas de miles de personas, incluidos representantes gubernamentales de 15 países y 100 personas sin hogar de todo el mundo. La misa de canonización fue retransmitida en directo por el canal del Vaticano y online, permitiendo a personas de todo el mundo presenciar este momento histórico. En Skopje, su ciudad natal, se anunció una semana de celebración en su honor. En Calcuta, donde la Madre Teresa dedicó su vida a servir a los pobres, las misioneras de la caridad celebraron una misa especial el 4 de septiembre de 2017, encabezada por la hermana Mary Prema Pierik, para celebrar su canonización. Las misioneras de la caridad anunciaron que la Madre Teresa sería honrada como única patrona de la Arquidiócesis de Calcuta durante una celebración que celebra un año desde su canonización. El anuncio se hizo durante una misa en la Catedral del Santísimo Rosario el 6 de septiembre de 2017. El arzobispo Tomás de Souza, líder de la Arquidiócesis Católica Romana de Calcuta, confirmó el 5 de septiembre de 2017 que la Madre Teresa sería nombrada copatrona.
junto a Francisco Xavier durante un acto en su honor. En el primer aniversario de su canonización, el 4 de septiembre de 2017, la hermana Mary Prema Pierik, líder de las Misioneras de la Caridad, anunció que la Madre Teresa sería nombrada copatrona de la Arquidiócesis de Calcuta. Este anuncio se hizo durante una misa en la Catedral del Santísimo Rosario el 6 de septiembre de 2017. El arzobispo Tomás de Souza, líder de la Arquidiócesis Católica Romana de Calcuta, declaró el 5 de septiembre de 2017 que la Madre Teresa compartiría el título de Santo Copatrono de Francisco Xavier. Los inquietantes secretos de la Madre Teresa antes de su muerte. La Madre Teresa reveló su lado oscuro, desconocido para muchos. A pesar de transmitir sonrisas y amor, enfrentó una profunda lucha interna, sintiéndose vacía e insatisfecha. Siempre ofrecía calidez a los demás, pero parecía que él también necesitaba esa calidez. Se sentía sola, creía que Dios estaba distante, anhelaba su presencia, pero nunca la experimentó. Tenía miedo de no agradarme a Jesús y tenía miedo del juicio. Si te gustó este vídeo dale me gusta, deja un comentario y activa la campanita de notificaciones, ¿vale?